¿Ustedes entendieron algo sobre el boom literario? Lo que yo puedo entender es que fue un movimiento literario que le dio mayor conocimiento y fama a la literatura latinoamericana y algunos autores que se dedicaron a este movimiento, al igual que fue y que le dio mayor importancia en lo que era la narrativa junto a ciertos elementos míticos y mágicos. ¿Ustedes qué me pueden decir sobre esto? Porque sinceramente yo los vi muy distraídos cuando estábamos hablando y viendo el tema, viendo un video sobre este tema. Bueno, si bien es cierto que fue durante el siglo XX que los escritores latinoamericanos, junto con sus obras, obtuvieron mayor reconocimiento, este hito no se lo puede considerar un movimiento como tal, o siquiera una corriente literaria, porque fue más bien un fenómeno explosivo literario e histórico, en el que coincidieron varios factores para que tal reconocimiento se haya predispuesto. Recordemos que la literatura latinoamericana contemporánea tiene sus antecedentes en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. A pesar de que estas guerras no influyeron directamente en Latinoamérica, sí preparó el terreno para la generación de dictaduras en varios países latinoamericanos, posteriores guerras entre naciones que se suscitaron, como la guerra de Paraguay y Bolivia o la de Colombia y Perú, además de la depresión económica y social en sus territorios. Bueno, pues así como mencionaste, el boom latinoamericano tuvo su origen entre golpes de Estado, gobiernos autoritarios y muchas crisis económicas que estuvieron presentes en lo que decía en el video, en los años 60 y 70, que afectaron mucho a Latinoamérica. Y yo la verdad considero que la Guerra Fría fue muy importante para el boom porque esta básicamente dio paso a la Revolución Cubana, que fue el primer punto de encuentro para los escritores del boom y ya que se trataba de la primera revolución socialista que se dio aquí, y se podría decir que con el paso del tiempo también se transformó en un punto de desencuentro porque básicamente la idea de democracia nunca llegó a darse. Sí, pero hay que considerar otro factor importante, que es que a pesar de todo, se dio el auge de la industria editorial y hubo un aumento de lectores, que dio más reconocimiento a estos autores. Y justamente esto provocó una exigencia estética y creativa aún mayor. Asimismo, la traducción y distribución de obras latinoamericanas propició su auge en la compra y venta, gracias a la experticia y nuevas propuestas de editoriales españolas como la de Alfaguara y Six Barrel. Así es, pero además recuerden que se mencionó también que este boom latinoamericano se caracterizó por la innovación narrativa temporal, donde las novelas pueden tener forma cíclica que sustituye la hegemonía lineal, empezando por el final usando flashback y forward, y se manipula en el orden cronológico del espacio y tiempo al que estamos acostumbrados, generando que al lector un asombro inédito. Estoy en completo de acuerdo contigo, Nicole. No podemos pasar por alto una característica así de vital, así como también no podemos evitar mencionar otra característica fundamental del boom latinoamericano. Una como el hecho de que la novela de ficción total, de integración y de realidad total se mezclan a partir de la realidad, el uso de la ficción dando paso al realismo mágico, a ser la corriente literaria por excelencia de este fenómeno literario. Pues y también considero que es importante mencionar que el boom literario, el boom latinoamericano tuvo diferentes temas que se presentan, bueno, pues como siempre dependiendo del autor. Y algunos destacan, podría ser la trama amorosa y los conflictos políticos que se daban y estaban basados en los que se habían dado aquí. Sin embargo, gran parte de las obras pues tienen un fuerte sentimiento nacionalista debido a que el concepto de los autores se basaba en el contexto en donde ellos vivían. Se trata de un lazo identitario latinoamericano que representaba como una oportunidad de expresar todo lo que pasaba en verdad en Latinoamérica. Exacto, por lo que se podría decir que este boom plasma la realidad social latinoamericana, ya que los protagonistas de las novelas o cuentos son personas corrientes, a menudo se los mencionaba como mestizos e indígenas. La élite criolla que eclipsaba a la gente del pueblo perdió peso
y se fue dando a la voz a este grupo marginal y común. Además, a través de estos personajes, la obra adquiere un tono de compromiso social que denuncia las injusticias. De hecho, eso caracterizaban las obras de aquel tiempo, en las que sus autores describen la realidad de una sociedad inundada en diversas crisis y muy familiarizada con las creencias de mitos, de leyendas, historias, entre otros. Incluso un ejemplo de esto es la obra de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, el cual habla de un pueblo ficticio, muy creyente en los mitos, y con una importancia social demasiado destacable. De aquí también surge lo que es una clase nueva que es realismo mágico, que es una forma de explicar los sucesos políticos, económicos y sociales, en la que los autores, tales como Gabriel Márquez, usaban y tomaban la voz del pueblo que era silenciada, con el fin de expresar sus sentimientos y las sensaciones de vivir ante una realidad turbulenta. Oigan, no me quedó del todo claro el cómo se relaciona la narrativa latinoamericana con todo esto. ¿Alguno me lo explica? Bueno, está bien. Primero recuerda que una gran parte de la literatura latinoamericana antes de este boom literario se enfocaba en la lírica, que era influenciada por corrientes vanguardistas. Una vez que llega este boom latinoamericano durante la década de los 60 y los 70, hubo un auge de narradores y novelistas latinoamericanos que habían sido exiliados a Europa. Y en aquel lugar encontraron mejores oportunidades comerciales que provocaron un aumento en la venta de sus obras. Y junto con ello, mayor reconocimiento literario por las innovaciones técnicas en la narrativa. Ya, pero sí, como mencionaba Jesús, el realismo mágico fue una de esas innovaciones técnicas que plasmaron nuevas formas de predecir la realidad. El lenguaje utilizado en estas narraciones denotaba datos contextuales como las distintas clases sociales, el lugar de procedencia y su forma expresiva más libre y cotidiana. Además, los diálogos de los personajes hablan simultáneamente con el narrador, el argumento de la historia. Todas estas características transportaban al lector a inmiscuirse en la realidad plasmada en la literatura y permitía a su vez que fuese este quien criticara y analizara la realidad de lo ficticio. Bueno, pues sí, como en Cien años de soledad, que es la principal representante del realismo mágico, es como que plantea una realidad dominada por elementos fantásticos, mitológicos, creencias y tradiciones. Y otro tipo de realismo que surgió fue el realismo maravilloso, que representaba lo extraño en la realidad sin dar lugar a la diferencia entre ambas partes. Y otro tipo de realismo fue el fantástico, el cual representa la realidad aparentemente normal, pero de pronto comienza a surgir un elemento fantástico dentro de la historia. A ver, bueno, también es necesario destacar uno de sus mayores exponentes, en este caso que fue Carlos Fuente, con su obra más representativa que es La muerte de Artemio Cruz, en donde representa a un hombre que es un amante sin amor y un padre que desprecia a su propia hija. Y si analizamos estas situaciones, podemos dar a que es una de las problemáticas más comunes en las familias latinoamericanas. Asimismo, es necesario destacar que su método de escritura o de narrativa es de un lenguaje muy simple, pero demasiado novedoso, y que posee un humor demasiado grotesco. Ya veo. Entonces, de forma resumida, podemos decir que el boom latinoamericano fue un fenómeno literario, editorial, cultural y social que fue la amplia distribución de las obras de un grupo de novelistas latinoamericanos jóvenes